Reciba un cordial saludo, bienvenidos a este programa de Aquí Entre Nos. Qué privilegio que usted nos puede estar acompañando. Hoy el doctor Armando Alducin estará con nosotros en el programa hablando sobre temas de Israel y todo lo que está sucediendo en este momento, el conflicto israelí y la franja de Gaza. Yo sé que temas que a usted le interesan mucho, así que a través de ese WhatsApp que aparece ahí, mire, +1 469-781-1000, usted ya puede estar haciendo sus consultas, comentarios, y hay un documento, de hecho en ese mismo WhatsApp hay un documento que el doctor Armando Alducin, que siempre lo hace muy gentilmente, ha compartido con nosotros el día de hoy, hablando, bueno, usted puede ir ahí al WhatsApp y pone las opciones de descargas, y el primerito que aparece se llama Contra Israel, hablando de mucha información y cómo se está manipulando la información hoy día, ¿verdad? A través de muchos medios, hablando acerca de muchas cosas, ¿verdad? Que tienen de las guerras que son tan complicadas. Pues usted lo puede ver Contra Israel y descarga este documento que gratuitamente don Armando Alducin quiere compartir con todos ustedes. Así que de una manera muy sencilla, ahí al pie de la pantalla está la información, +1 469-781-1000. Ya está don Armando Alducin y Jonás listos y preparados. Jonás con clima frío, pero con tema caliente, así que podemos empatar hoy el día. Así que muy contento de saludarlos, compañeros. Así es. Bueno, doctor Armando, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, muy buenos días. Con frío, 10 bajo cero. Sí, qué frío, ¿verdad? Pero extraño para nosotros, ¿verdad? Y aquí normalmente en Texas se pone frío un día, tal vez dos, no tan frío. Exacto. Y ya se va y pasa una semana y tal vez, pero ahora sí vino para quedarse. Sí. Y como que viene otro ahora para el fin de semana, así es que... Va a bajar, va a subir la temperatura. Sí, pero mañana y pasado, y como que el sábado vuelve a bajar otra vez. Lo bueno es que no ha nevado. Sí. Bueno, este tema de Israel, ya estaba diciendo bien Roger, puede descargarlo también, porque tal vez usted tenga algún familiar, amigo, a usted mismo le interesa muchísimo el tema, lo bueno es que uno lo puede descargar y bueno, se lo puede mandar a cualquier persona. La descarga es totalmente gratuita, nada más entrar al WhatsApp de enlace. Bueno, impresionante pensar, doctor, que ya son más de 100 días, 100 y algo días ya de esta guerra. El tiempo vuela, las manifestaciones que están habiendo en todo el mundo, ¿verdad?, en contra de lo que está sucediendo allá. Bueno, impresionante todo, cómo siente, bueno, vamos a estar hablando de todo esto. Claro, sí, pues ya es un mundo completamente al revés. Es un mundo enrevesado, es un mundo donde ya no se puede creer absolutamente nada de lo que la mayor parte de los medios de comunicación están propagando. Damos gracias a una estación de televisión como Enlace, donde puede usted encontrar realmente verdades sin censura. Podemos hablar sin censura y podemos decir las cosas tal como son, porque realmente la mayor parte, repito y enfatizo, los medios de comunicación están completamente alrevesados, torciendo todo, ¿verdad? Después de la masacre impresionante, la carnicería, el bestialismo se podría llamar, de seres humanos que tal vez se han deshumanizado, así podríamos calificarlos, donde ya tienen instintos peor que los animales, porque los animales no se deleitan matando, matan por instinto, ¿verdad?, y por necesidad. Pero cuando vemos esta invasión a Israel el 7 de octubre, donde más de 1000 terroristas mezclados con civiles de los palestinos de la ciudad de Gaza entran a Israel y hacen una carnicería sangrienta, sacándole los ojos a los bebés enfrente de los papás, quemando a los papás enfrente de los niños, quemando sus casas. Bueno, no hay palabras realmente para describir lo que sucedió. Y la mayor parte de los medios de comunicación han ocultado la realidad. Pero todos esperábamos que después de esto iba a haber una campaña, una protesta internacional en contra de estos salvajes. Además de que se llevaron a más de 240 rehenes a la ciudad de Gaza, todavía quedan 150. Ahora estos días nos acaban de comunicar, ya lo podemos ver en algunas noticias de Israel, que ya están comenzando a matar a los rehenes ya. O sea, están poniendo muchísima más presión a Israel para que ya dejen de perseguir a este grupo terrorista. Pero vamos a ver, ¿verdad?, que ahora, sin vergüenza actualmente, o alguna señal de la humanidad, pues los enemigos de Israel continúan propagando esta campaña de mentiras
y ahora la Corte Internacional de Justicia de la Haya en Europa acaba de recibir una demanda de parte de la nación de Sudáfrica para exigirle a la Corte Internacional de Justicia que acusen, que demanden, que promuevan el genocidio de parte de Israel, para que Israel sea culpable de la operación militar que están haciendo para defender a la nación en contra del grupo de Hamas. Así que esto ya es el colmo. Wow. Usted menciona aquí en su documento, habla de cuáles son los hechos, y usted dice que el mundo para los judíos y para Israel ya no será el mismo. ¿Usted cree que ya ahora, entonces, después del 7 de octubre, todas las conversaciones, posibilidades que estaban sobre la mesa, usted cree que eso por parte será de Israel, ha sido retirada de la mesa, o cómo? O sea, usted enumera un número de puntos aquí que sería bueno que las personas lo puedan descargar. ¿Y cómo ve usted este tema entonces? Claro, bueno, desde el Acuerdo de Oslo en 1993 en España, claramente Israel puso en la mesa y estipuló y recordó que cuando se fundó la organización, esto es tan importante de poder entenderlo, porque esta desinformación, inclusive dentro del cristianismo, ha sido completamente desvirtuada, porque ya hasta el antisemitismo ha entrado a la iglesia, que esto ya es un síntoma total de descomposición, no solamente dentro del cristianismo, sino socialmente también. Entonces, recordaron en el Acuerdo de Oslo de que la Organización para la Liberación de Palestina, fundada por Yasser Arafat, 1972-1975, más o menos, claramente pueden ustedes meterse a Wikipedia, a Google, y buscar Constitución de la Organización para la Liberación de Palestina. Lo pueden ustedes ver. Esto estamos hablando hechos, estamos hablando verdades, donde aquí claramente se declara que el objetivo principal de los palestinos, que no son, vamos a ver ahorita lo que es palestino, que son árabes palestinos, porque la palabra palestino no existía, ni tampoco jamás una nación palestina. Así que declararon en esta constitución, repito, que el objetivo principal es la exterminación del Estado de Israel y matar a cualquier judío que puedan ellos alcanzar. Así que ante un enemigo como esto, ¿verdad?, y teniendo como vecinos ellos, ¿cómo puede Israel confiar realmente en que pueden vivir en paz cuando la Constitución y las leyes de este grupo están determinando la exterminación de la nación para que jamás existan? Porque ellos siempre, vamos a ver las mentiras que están propagando, que Israel no es de ellos, que se los robaron, que es un Estado colonialista, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante que sepamos para que podamos comprender el trasfondo realmente de lo que sucede en el Medio Oriente. Pero los hechos son los siguientes, que acabando esta matazón, esta carnicería, esta masacre sangrienta contra más de 1,200 judíos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, etcétera, etcétera, vino una campaña de antisemitismo. Por ejemplo, los estudiantes de la Universidad de Wellesley recibieron mensajes oficiales diciendo que los sionistas, así califican de una forma generalizada a todos los judíos. No, si eres judío, eres sionista. Y el sionismo ha sido atacado de una forma, ¿verdad?, muy cruel, porque realmente ni siquiera el simbolismo del sionismo han podido comprender. Pero recibieron mensajes diciendo que los sionistas, así les llaman a los estudiantes judíos, ya no eran bienvenidos a los dormitorios. Imaginemos nada más esto. Un oficial de Hamas, llamado Ghazi Hamad, juró en la televisión abiertamente y sin ningún escrúpulo que jamás iba a repetir lo que habían hecho el 7 de octubre hasta que Israel fuera completamente exterminado. El activista palestino del Banco Occidental, Ahed Tamimi, dijo: lo que Hitler hizo a los judíos fue una broma comparado con lo que nosotros vamos a hacer, porque vamos a beber su sangre y vamos a comer sus cabezas.
mientras que la matanza del 7 de octubre fue realmente lo contrario. Vamos a reunir a miles de personas para gritar muerte a los judíos y al Estado de Israel. Y en lugar de que hubiera habido una reacción racional, lógica, humana, natural, en las ciudades del mundo se levantan miles de personas pidiendo la exterminación de judíos, que liberen que a los palestinos, no a los rehenes judíos, pidiendo, realmente votando de una forma indirecta a favor del grupo terrorista. O sea, estas manifestaciones en las calles públicamente nos hablan, ¿verdad?, de un mundo completamente en descomposición, porque pues todos hubiéramos pensado va a haber un sentimentalismo, si en México pasa eso, si en Costa Rica pasa eso, si se llevan a nuestra gente, a mis hijos, a mis nietos, y los tiene una organización terrorista, por el amor de Dios, vamos a protestar todos para que los liberen. Pero fue exactamente lo contrario. Entonces podemos preguntarles, este odio contra los judíos, ¿de dónde nace? ¿Cuándo ha habido o una etnia a través de la historia que se haya hecho algo similar? Estaba viendo las noticias hará un par de días, o allá anoche, no sé, encontraron, ahora en estas que ha entrado el ejército israelí, ¿verdad? Ha entrado a diferentes lugares y todo, encontraron que en las bodegas de algunas organizaciones no gubernamentales que eran para ayuda social, ayuda humanitaria, eran organizaciones que existían, que recibían fondos para ayuda humanitaria, lo que eran bodegas de armamento, o sea, y eran fondos que venían, creo que una de ellas de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿cómo? No creo yo que las Naciones Unidas deliberadamente haya hecho esto, sino de los fondos que reciben, dicen, bueno, vamos a ayudar a esta organización, ¿qué están haciendo ustedes? Bueno, estamos haciendo esto, y tal vez le mandan, no verifican, y tal vez la organización local no estaba haciendo lo que supuestamente estaban haciendo, reciben dinero, pero al contrario era una especie de cuartel, una especie de bodega de armamento para los de Hamas. Sí, ahora vamos a ver a continuación, ¿verdad?, que si ustedes sacan el documento en Enlace Plus, que ahorita ya está disponible para todos ustedes, es importante cuando vemos estas entrevistas que puedan ustedes meterse en Enlace Plus y ver, ¿verdad?, lo que hemos podido ofrecerles para que tengan mucho más información y puedan ustedes seguir estas entrevistas con más facilidad. Pero vemos en primer lugar que hay una sarta de mentiras que se han propagado impresionantemente, porque la razón para culpar a Israel de todas estas calumnias está basada en los principios del nazismo. Así es, escucha esto, porque Hitler tenía una persona llamada Joseph Goebbels, que fue y se le nombró el maestro en el arte de mentir. Fue el famoso Goebbels que dijo, cuando una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Y mientras más grande es la mentira, es mucho más fácil de creer. Pero vemos, ¿verdad?, algunas mentiras, de esto vamos a tratar en este programa, que se han hecho en contra de Israel. Por ejemplo, la primera es, Israel es un estado colonial que le robó a Palestina la tierra. Esta es la primera mentira que han comenzado a divulgar. Pero veamos en primer lugar, y tenemos que definir las palabras, o sea, no podemos entrar en un debate con la gente o una discusión o tratar de argumentar algo sin ni siquiera conocer las raíces etimológicas o lo que significan las mismas palabras. Así que vamos a entender qué significa colonizar o qué es una colonia. Bueno, de acuerdo al diccionario, un colonizador es una colonización, es una nación extranjera que conquista y explota a otra nación y se queda ahí para usar sus recursos naturales. En primer lugar, los palestinos nunca han sido dueños de esa tierra. Israel ha sido tomado completamente desprevenido ante estas mentiras, aunque saben perfectamente bien su origen. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 18, la Biblia dice, en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham, diciéndole, a tu descendencia, o sea,
a tu semilla daré esta tierra, desde el río de Egipto, o sea, desde el Nilo hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneneos, ceneseos, cadmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Israel está en Israel desde tiempos de Abraham, por el amor de Dios, desde hace más de 3,000 años. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, en el año 70 después de Cristo, cuando Roma entra, cumpliendo la profecía de Jesús, entra a Roma con el general Tito encabezando esta invasión y destruye completamente Jerusalén, y los judíos son sacados de su tierra, son exiliados de su tierra. Esto no les quita el derecho de que ellos sigan siendo dueños de esa tierra. Y durante casi 2,000 años, los judíos pues estuvieron fuera de la tierra, y fue en ese tiempo cuando entró un grupo de árabes llamados actualmente los palestinos. Repito, palestino no existe en la Biblia, existe la palabra filisteo, que dejaron de existir hace más de 2,000 años, que fue la tierra de Gaza, donde estaba Goliat precisamente, que ocupan actualmente los árabes palestinos. Entonces, los palestinos, ¿verdad?, estaban ahí viviendo en Israel cuando los judíos fueron expulsados, y la palabra Palestina la cambió el emperador romano Adriano, porque odiaba a Israel también, y dijo: esta palabra ya no puede seguir existiendo, porque Yisrael en el hebreo significa los que luchan al lado de Dios. Entonces vemos cómo el diablo comienza a destruir la cultura, las tradiciones, porque ha sido siempre el objetivo satánico de borrar del mapa, de borrar de la memoria completamente la historia de Israel, porque de Israel viene las Sagradas Escrituras. Israel produjo también el Mesías, porque Jesucristo era judío, la primera iglesia era judía, así que tenemos que entender las raíces. Entonces llegan estos hombres, ¿verdad?, árabes, y se ponen palestinos para poder distinguir Gaza y proclamarlo un estado posteriormente. Así que un colonizador es una persona que se queda en el lugar y que comienza a explotar los recursos de esas personas. Sabemos que en el 2005 estaba todavía Egipto en la franja de Gaza, no era Israel. Escuchemos esto. Y en el 2005 la autoridad palestina Al-Fatah, dirigida por Mahmoud Abbas, le entrega el control de la ciudad de Gaza al grupo terrorista Hamas. ¿Por qué? Porque la autoridad palestina Al-Fatah de Mahmoud Abbas reconoce que el grupo terrorista era un grupo militar, y que si algún día anhelaban hacer una guerra contra Israel, pues tenían que entrenar soldados. Así que desde el 2005 el grupo de Hamas entra al control de Israel, y el mundo comienza a mandarles billones y billones y billones de dólares. El mismo Israel en el 2005 les había construido escuelas en Gaza. Escuchemos esto al grupo de árabes palestinos. Construyó gimnasios, construyó hospitales, les construyó casas de departamentos. Y en el 2005, cuando Israel le dice a los asentamientos o a los judíos que se habían formado en Gaza: salgámonos completamente de Gaza y dejémosles a los palestinos el control de la ciudad, los palestinos quemaron las escuelas, los gimnasios, las casas que Israel había construido. ¿Por qué? Porque dijeron: no queremos que nada huela a judío. O sea, aquí vemos un racismo, qué colonialismo ni qué nada, un racismo, un odio totalmente en contra de los judíos. Aquí, en segundo lugar, ¿verdad?, los judíos son un pueblo indígena de la tierra, porque han vivido desde hace 3,000 años ahí, no son extranjeros, completamente ellos han poseído esta tierra desde la antigüedad, y lo saben claramente los árabes, pero pues como no han podido sacarlos, tienen que inventar este tipo de mentiras. El genocidio, entonces, ¿por qué se está hablando tanto, verdad, de que Israel ha estado cometiendo genocidio? Y aquí usted explica un poquito al respecto de esto. Claro, ahora ya llegamos al colmo. O sea, está tan alrevesado el mundo, y el antisemitismo bíblicamente está profetizado, que antes de que Cristo regresara iba a crecer el odio contra los judíos,
contra los famosos sionistas, contra todo lo que signifique el Estado de Israel. Así que nada de esto nos sorprende y todo esto es una evidencia de que la Biblia es la historia contada por adelantado. Llegamos al colmo. La semana pasada, la nación de Sudáfrica demanda a Israel ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por genocidio. Esto ya es completamente irracional, esto es una psicopatía, esto ya es una enfermedad mental en el mundo entero. Yo siempre pienso que hay como una niebla que está cubriendo actualmente el mundo y que está, como dice en 2 Corintios 4, el apóstol Pablo, el príncipe de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento. O sea, ¿cómo es posible que una Corte Internacional de Justicia formada por aproximadamente entre 15 y 17 jueces, escuchemos esto con atención, la Corte Internacional de Justicia de La Haya son aproximadamente entre 15 y 17 jueces del mundo entero? Entonces, cuando ellos reciben una solicitud, en este caso de Sudáfrica, donde aquí recibimos que están demandando a Israel, y se abre un juicio contra Israel, por el amor de Dios, estos jueces han perdido completamente la mente, están cegados o han dejado los principios elementales de la ética y de la moral, porque vamos a definir claramente qué significa la palabra genocidio. La palabra genocidio fue inventada por el abogado polaco Rafael Lemkin, quien introdujo el término de genocidio en 1944. O sea, vayamos por orden. Antes de 1944 no existía la palabra de genocidio. Para referirse, este abogado lo hizo a los eventos de exterminación que los nazis hicieron contra los judíos. Lemkin, cuando propuso esta palabra de genocidio, repito, no existía en ningún diccionario esta palabra. Hasta 1944 explicó que habría una necesidad de un nuevo término legal para describir el terror y el horror, diciendo: nunca ha habido una seria decisión para prevenir y castigar el asesinato y la destrucción de millones, ni siquiera ha habido un nombre adecuado para este fenómeno. Entonces, él propuso, ¿verdad?, y postular la palabra genocidio. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, reconoció el genocidio como un crimen bajo la ley internacional en 1946 y se codificó en la Convención Prevención y Castigo del Crimen del Genocidio en 1948. Entonces, esta convención, ¿verdad?, definió completamente el genocidio como sigue. Escuchemos esto. Declarado por las Naciones Unidas, el genocidio es la intención. Tiene que haber una intención anticipada para poder calificarse como genocidio. Es la intención de realizar graves daños contra miembros de un grupo racial, étnico o religioso, como causado al matar, causando daños físicos, mentales, provocando condiciones que puedan traer la destrucción física, imponiendo medidas para impedir los nacimientos, las mismas leyes que están abogando por el aborto. Eso es un genocidio. Mandar matar a los niños con intención es genocidio en el vientre de la mamá. Veamos cómo enrevesado está el mundo. O quitando a los niños por la fuerza de sus padres con el intento de destruir a este grupo. Es lo que están haciendo actualmente en California. Ahora el gobernador en California acaba de sacar una ley en el que ya el gobierno de California puede arrebatar a un niño de 12, 13 años al cumplirlos de los papás y poder comenzar a adoctrinarlos en el transgénero. O sea, esto está calificado dentro de las Naciones Unidas como un genocidio. Pero cuando ya la Corte Internacional de Justicia comienza a hacerse a un lado, o a cegarse los ojos, o a tratar de no ver la realidad, es cuando nos damos cuenta que el mundo está completamente descompuesto. Un término que fue muy
el apartheid, cuando lo de Sudáfrica y todo eso, fue un tema que aprendimos y estuvo muy en las noticias y todo, y me ha parecido interesante que ahora se está hablando de un apartheid también ahí en Israel, en Gaza, todo esto, en esta zona de conflicto, y cuál es la relación que tratan de establecer o que se establece, no sé. Esta es la tercera mentira, muy bien dicho, ¿verdad? El apartheid, ¿verdad? Que es la tercera mentira en contra de Israel. ¿Qué cosa es el apartheid famoso que estuvo muy de moda precisamente en la nación de Sudáfrica con Nelson Mandela, cuando ellos cometieron la nación este acto que va en contra de cualquier sociedad? Bueno, vamos a definir primero qué cosa es el apartheid. Es un apartamiento o una separación o segregar razas. Es poner a los blancos de un lado y a los negros de otro lado. A dos completamente colores de piel. Y fue lo que hicieron en Estados Unidos también en los 60, 50, 60. Recordamos cuando unieron los Ku Klux Klan y a los negritos no se les podía permitir subir a un camión de blancos, no podían entrar a los baños donde entraban los blancos. Esto es el apartheid, para que tú más o menos sepas de qué se trata. Entonces el apartheid es una separación o una segregación de razas para legalizar segregaciones raciales en los cuales un grupo racial es privado de sus derechos civiles y políticos. A Israel también lo culpan de un apartheid. Israel no tiene leyes o políticas que separen o limiten los derechos de cualquier ciudadano, incluyendo a los más de 2 millones de árabes de la ciudad de Gaza, que son ciudadanos de Israel o palestinos fuera de Israel y quienes hasta reciben residencia y seguros médicos. ¿Qué quiero decir? Para acusar a Israel de apartheid, cuando Israel, desde el 2005, repito, cuando le entregaron la autoridad a la autoridad palestina, al Fatah, y ellos se le entregaron al grupo terrorista de Hamas, Israel se sale de Palestina y deja completamente gobernar a la autoridad palestina, que ya no es culpa que lo hayan entregado a un grupo terrorista. Y desde ese tiempo, escuchemos con mucha atención para que veamos cuántas mentiras hay. Desde el 2005 Israel le permite a los palestinos que quieran entrar a Israel que entren a la tierra de Israel. Los que quieran trabajar en Israel, les da trabajo a Israel. Los que quieran entrar inclusive al servicio militar, por el amor de Dios. Si un palestino quería entrar al ejército desde el 2005 de Israel, lo podía hacer solamente que por voluntad propia, porque el judío tiene que por obligación a los 18 años entrar al ejército de Israel, las mujeres a los 20 años por 2 años. Pero si los palestinos querían entrar al ejército, hasta eso les permitía el gobierno. Además, les daban seguro cuando conseguían un trabajo dentro de la tierra de Israel, y les daban residencia después de cierto tiempo cuando demostraban que estaban trabajando decentemente. Más oportunidades no podían tener los palestinos. ¿Cuál apartheid ni qué nada? O sea, qué mentiras tan grandes. ¿Cómo es posible que ahora estos palestinos que desde el 2005 entraban a Israel todos los días, y a muchos se regresaban a dormir a Gaza, otros se quedaban en Cisjordania, que es Judea o Samaria, que está poblada de una forma como un 30-40% por palestinos? ¿Cómo podían ellos ser los que planearon el ataque del 7 de octubre? Bueno, pues eran palestinos que entraban, conocieron dónde estaban los kibbutz, conocían cuántas personas había en cada de los kibbutz, cuántos niños tenía cada familia, y ellos, a quienes les dieron de comer los israelitas, les mordieron la mano. Así decía mi abuela, nunca muerdas la mano del que te da de comer. Así que, ¿cómo es posible que sean tan malagradecidos y que hayan formado parte del grupo terrorista que quiso matar a todos los muchachos que estaban celebrando un festival impresionante? Más de 300 muchachos fueron muertos, más toda la carnicería que hicieron. Así que veamos cada una de las mentiras
poder irla desmembrando del diccionario y de la mentalidad del mundo desinformado. Es que estos temas que usted está tratando son temas que están en la palestra. Se está hablando mucho a través de esto en las universidades, en los colegios. Aquí supimos de una escuela, niños de 6º grado, yo creo también ya haciendo manifestación y levantándose con términos como este, la parte de genocidio y todo esto. Y bueno, ahora se eleva toda esta demanda, creo que tiene que ver con crímenes de guerra también. Y usted un poco nos explica y tal vez puede hablarnos un poquito sobre si están o no, o cómo tratar esto, que siempre tiene que haber errores. O sea, bueno, Israel el otro día mataron a 3 de los que estaban secuestrados, ¿verdad? 3 de los rehenes que estaban... Ya los comenzaron a matar. No, pero el propio ejército de Israel creyó que era una emboscada, creyó que era una falsa y mataron ellos a 3 de los suyos propios. Fue un error, ya salieron a reconocerlo, que el mismo ejército de Israel mató a 3 de sus propios rehenes. Los pusieron como carne de cañón, pues es lógico. Pero digamos, o sea, estas cosas siempre suceden, pero crímenes de guerra es la pregunta. Claro. Ahora, podemos leer también, solamente para que tengamos una idea, porque ha habido también un mal entendimiento aquí en el occidente, en las naciones occidentales, Europa, Estados Unidos, etcétera, de que la democracia vino a través de los griegos o a través de los romanos, lo cual es completamente absurdo y es falso, porque la democracia viene precisamente de las leyes que el pueblo judío entregó al mundo a través de la Torá, a través de la ley de Dios. Y aquí encontramos en el libro de la Biblia las leyes morales, las leyes civiles, las leyes de la comida, las leyes higiénicas que le entrega el pueblo judío al mundo occidental, y por lo cual fuimos enriquecidos. Y de ahí en adelante nos damos cuenta que estas leyes que son completamente a favor de la democracia, ¿verdad? Porque ahorita Israel es la única democracia del Medio Oriente, el mundo las odia. El mundo no quiere la democracia. Vivimos un mundo de totalitarismo, donde la mayor parte de las naciones son totalitarias. Entonces, el pueblo de Israel es un enemigo ante el totalitarismo, porque totalitarismo es igual a esclavitud. Entonces, no les conviene de ninguna manera que puedan los judíos tener estas leyes, ni que tampoco hayan entrado a la civilización tratando de poder implicarles que ellos eran los que iban a dirigir el mundo. Veamos, por ejemplo, en las leyes que Dios le da a Israel. Aquí me quiero anticipar para que entendamos la clase de mentalidad que rige en el pueblo de Israel, al contrario de una civilización, de una incivilización, porque no se le puede llamar civilización a este grupo de Hamás ni a muchos árabes que quieren la destrucción de la nación de Israel. Dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 7, para que entendamos la base de la moral y de la ética de las leyes que Dios le entrega al mundo a través de la nación de Israel. Cuando hay en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Esto no se encuentra en el Corán de ninguna manera. Sino abrirás tu mano a él y serás liberal. Y en efecto le prestarás lo que necesite a tu hermano. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podría clamar contra Jehová, y se te contará por pecado, y sin falta le darás, y no serás mezquino de corazón. Cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Nunca faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abre tu mano a tu hermano pobre y al menesteroso de la tierra. Estas leyes, estos principios morales
no se encuentran ni en el Maharanibana Sutta, ni en el Tripitaka de Buda, ni en el Corán del Islam, no se encuentran en ningún libro religioso. Ni siquiera Mahatma Gandhi llegó tan profundamente a poder investigar las necesidades del corazón humano. Así que cuando estamos tratando acerca de culpar a Israel, que siempre se le ha culpado a las Naciones Unidas, el 65% de las votaciones que ha hecho han sido contra la nación de Israel. Ahora entendemos por qué la Corte Internacional de Justicia está tratando de condenar a Israel, porque la Corte Internacional de Justicia depende de las Naciones Unidas, por el amor de Dios. Y el presidente de Sudáfrica, el que metió la demanda, es el mejor amigo, íntimo amigo del líder de Hamás. O sea, vemos que todo efecto tiene una causa. Entonces es lógico que el presidente de Sudáfrica, amigo íntimo del líder de Hamás, estén tratando ante el mundo de victimizar al grupo terrorista. Pero hablando y abordando los crímenes de guerra, vemos nosotros que también se le ha acusado a Israel, han cometido crímenes de guerra. Muy bien, veamos qué es lo que dice la ley internacional de la guerra. Repito, tenemos que investigar y analizar antes de hablar sin poder tener bases de ninguna manera. Los crímenes de guerra, abro las comillas, incluyen tortura, rehenes, actos de terrorismo, violaciones de niños, mujeres, violaciones de niños, mujeres, hombres civiles, hacer blanco intencional a los civiles para matarlos, esconder armas debajo junto de escuelas y hospitales. La ley internacional de la guerra, escuchemos esto, prohíbe que ninguna nación que entre en guerra, como Israel lo ha hecho y como Hamás lo ha hecho también, escondan armas debajo de casas particulares, de gimnasios, de escuelas y de hospitales. ¿Qué armamento tan impresionante han encontrado debajo de los hospitales, de las escuelas y de los gimnasios de los terroristas de Hamás en Gaza? Pregunta, por el amor de Dios, ¿por qué no se ha demandado al grupo terrorista de Hamás de cometer crímenes de guerra? Estos son crímenes de guerra. ¿Acaso la ONU o la Rusia o China o Irán o Siria o Irak han acusado o culpado a Hamás de todos estos crímenes de guerra? Y la Corte Internacional de Justicia tampoco ha acusado a Hamás de crímenes de guerra, cuando de una forma cínica, de una forma abierta, de una forma en la que ya no quieren ni siquiera esconderse, han escondido cohetes debajo de las camas de los niños. ¿Dónde estaba Sudáfrica? Vamos a mandar un mensaje a Sudáfrica cuando millones de personas fueron asesinadas y desplazadas de sus hogares en Siria y en Yemen. Sudáfrica, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué? Porque eran aliados de Hamás. ¿Y por qué? Porque entonces demandan de una forma tan hipócrita a la nación de Israel. ¿Cómo es posible que puedan atreverse a poder declarar ante una Corte Internacional de Justicia que son colonialistas, que han atentado contra crímenes de guerra, que han establecido el apartheid entre Gaza y entre los judíos? Todas estas mentiras el mundo las ha creído por el mundo de desinformación en que estamos viviendo. Gracias a Dios que tenemos esta puerta, esta plataforma para hablar la verdad. Wow, impresionante. Hay un tema aquí que sigue todavía sobre Israel oprimiendo a los palestinos. Y vamos a hablar de esto, pero Roger, ¿cómo puede alguien que nos está viendo, dice que no ha podido tomar nota, esto va muy rápido, doctor Armando, ¿cómo podría tener un resumen de lo que estamos conversando aquí, o lo que nos está explicando don Armando? Claro, Jonás, y a todos bueno, que nos podríamos escuchan. nosotros... Perdón. Dale, Roger, perdón. Ok, sí, no,
Dos consejos en este caso, Jonás, para tener acceso a esta información tan importante y que, como bien lo dice el doctor Alducin, que usted lo pueda tener ahí y hacer sus notas e investigar. Uno, bueno, él ha compartido todas estas notas de estas mentiras que él dice que se propagan mucho hoy día a través de redes sociales, noticieros y muchas cosas, ¿verdad? Que se llama Contra Israel o Mentiras contra Israel. Muy fácil, usted tiene el número ahí al pie de la pantalla, más 1-469-781-1000, es el WhatsApp, contacto con enlace. Usted ingresa ahí, ojalá que ya lo tenga usted en sus contactos y puede poner ahí hola, le va a desplegar un menú, el asesor virtual, pone las opciones y busca descargas. En descargas también van a aparecerle unas opciones, la primerita que dice Contra Israel, está este documento y ahí mismo usted lo puede descargar, compartir con otros amigos y empezar a generar esa conversación tan importante, ¿verdad? Y en la explicación que está dando el doctor Alducin, a partir de mañana en Enlace Plus, para que usted también lo tenga presente, a partir de mañana en Enlace Plus, este programa va a estar ahí puesto en el catálogo de programas de Aquí Entre Nos. Usted puede poner Pastor Armando Alducin y le va a salir un montón de información, ¿verdad? De los artículos que él ha escrito, de los videos que tiene, tanto de los programas que él hace como de las participaciones en Aquí Entre Nos. Y estará este programa ya para que usted tenga las notas y las explicaciones y lo pueda parar, poner, ir tomando notas, incluso también compartir el video con sus amigos para que usted también lo tenga ahí presente. Y entonces estamos con este documento, Jonás, una forma muy fácil de tener de ambas maneras, tanto escrito como en video, acceso a esta información. Muy bien, bueno, entonces tenemos la quinta mentira. Usted ha estado hablándonos de 5 mentiras con respecto a todo este conflicto y tal vez podamos abordar la quinta mentira sobre si Israel oprime a los palestinos. Y esta es otra más de las mentiras, que Israel está oprimiendo a los palestinos. Es impresionante cómo podemos vivir en un mundo de tantas mentiras. Pero cuando ya nosotros como cristianos percibimos el mundo no con los ojos con los que la mayor parte de los gobernantes, la población, el mundo secular percibe el mundo, lo podemos percibir de la manera espiritual. Entonces nos tenemos que dar cuenta lo que hace 2000 años Jesucristo le llamó a Satanás en Juan 8:44, cuando vio que los judíos, ¿verdad?, los líderes judíos, veamos por qué, cuántas mentiras propagaron de Jesucristo. O sea, lo crucificaron con mentiras, pusieron falsos testigos contra Jesucristo, etcétera, etcétera. Y Cristo dijo estas palabras: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. O sea, descienden, son la semilla de Satanás. Como consecuencia, los deseos de vuestro padre quieren hacer, porque él ha sido mentiroso y asesino desde el principio de la humanidad. Y cuando a la mentira de suyo habla, porque él es Satanás, el padre de la mentira. Entonces, todas las mentiras que pueda haber en el mundo, por eso los cristianos tenemos que refrenar nuestra boca y cuidarnos de no hablar mentiras, de hablar la verdad, que dice en Efesios 6, forma parte del escudo de la armadura de un cristiano. Tenemos que tener cuidado de nunca hablar ni herir la reputación de ningún hermano, de ninguna persona, ni sembrar semillas de duda, etcétera, etcétera. Todo esto es de carácter satánico. Así que todas estas mentiras pues tienen que venir del diablo. Así que el diablo ahorita, el mundo es como un campo donde el diablo ha sembrado semillas de mentiras por todas las naciones, porque nos encontramos al final, o tal vez al final de la historia humana, y nos encontramos en un tiempo donde las cosas no van a mejorar, tienen que empeorar. Así que todo está sembrado por mentiras. Las universidades, las escuelas, las primarias, los gobiernos, iglesias, centros de educación, todo está completamente siendo inundado como un tsunami de mentiras. Y nosotros somos hijos de la luz, somos hijos de la verdad. La Biblia dice que Jesucristo fue el camino, la verdad y la vida. Así que tenemos que arraigarnos y cimentarnos en la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, es la única verdad. En Juan 17 Cristo dijo: Padre, te pido que lo santifiques en tu palabra es la verdad. Así que siempre tenemos que venir
a la verdad. La única verdad que hay se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y ahora, después de todas estas cosas, se acusa que Israel está oprimiendo a los palestinos, cuando, repito, desde el 2005 Hamás se volvió a meter con ellos. Ellos comenzaron, el grupo de Hamás, a recibir billones de dólares de Estados Unidos, de Europa, del mismo Israel, y todos estos billones de dólares, ¿qué hizo Hamás con ese dinero? Bueno, oprimir a los palestinos y construir un sistema, una infraestructura de túneles de más de 550 kilómetros de túneles dentro de la ciudad de Gaza. Imaginémonos la millonada que gastaron en estos túneles los de Hamás, con el único propósito de algún día entrar como los topos, como las ratas dentro de Israel, para asesinar a los judíos, como lo acaban de hacer el 7 de octubre. Y mientras tanto, el pueblo palestino sufriendo como víctimas de un grupo que los ha usado como escudos humanos y como carne de cañón. Así que no ha sido Israel el que ha oprimido a los palestinos, es su propio grupo que los gobierna de Hamás, los que han hecho con el pueblo palestino lo que son. Para volverse víctimas ante el mundo, los judíos están bombardeando y ya murieron quién sé cuántos civiles, así oímos en la televisión, y ya van muertos 3 civiles, y ponen escenas de niños en Gaza sufriendo por las bombas y los bombarderos. Por el amor de Dios, ya se nos olvidó la historia. Cuando los aliados entraron en 1945 a Berlín para poder matar a los nazis y detener el nazismo, en 1945 murieron casi 25 a 30 mil civiles por las bombas que soltó Inglaterra, que soltó Estados Unidos, que soltó Rusia, y nadie dijo pío, porque el mundo no quería un grupo como los nazis que se apoderaran del mundo. Pero ahora ya se nos olvidó que cuando hay un estado de guerra, porque eso es un estado de guerra, no es una invasión, es un estado de guerra. Una nación como Israel ha sido atacada, y toda nación tiene el derecho de defender a su propio pueblo y prevenir que no vuelva a suceder. Entonces es un estado de guerra, y lo declaró Israel. Estamos en guerra, esto no es una invasión, es un estado de guerra. Entonces, en un estado de guerra es lógico que tenga que haber muerte de civiles, por el amor de Dios. Y aprovechándose de eso, los de Hamás se siguen escondiendo en hospitales, poniendo a los rehenes en los hospitales. El fuego, Israel mató a 3 rehenes, y esto pasó, y los niños, y toda la culpa la tiene ¿quién? No la tiene Israel. Ellos no han invadido ni nunca han entrado a Gaza, les ha dado trabajo, les ha dado dinero, pero ¿saben ustedes en dónde viven los líderes de Hamás? En Qatar y en Turquía, en casas de más de 10 millones de dólares. Esto lo puedes encontrar en cualquier información. Los líderes palestinos, los líderes de Hamás viven en Qatar y en Turquía en casas de 10 millones de dólares, en un lujo extravagante, mientras el pueblo, como siempre, muriéndose de hambre. Esto siempre Jesucristo hace 2000 años nos advirtió. En Mateo capítulo 20, los gobernantes y los que están en el poder pierden completamente la brújula. Cualquier persona que tú le entregas el poder, que le entregas fama, que le entregas popularidad, esto nos descompone, porque no fuimos creados para ser admirados por la gente, ni aplaudidos por la gente, ni reconocidos por la gente. Fuimos creados para darle toda la gloria a Dios. Pero cuando un hombre recibe la gloria, o una mujer hacia su persona, te comienzas a descomponer. ¿Por qué? Porque estás violando una ley espiritual que nos hace mucho daño. Y es lo que actualmente vemos en todos los gobiernos. El 90% de la historia, emperadores, dictadores, zares, dictadores, presidentes, se descomponen cuando llegan al poder y comienzan a oprimir al pueblo. Esto es lo que está sucediendo en una parte un poco menor en la ciudad de Gaza. Usted menciona aquí al final del documento sobre dice, pero sobre todas las cosas, la misma Naciones Unidas ha ofrecido numerosas ofertas de tierra para un Estado palestino independientemente. Esto no recordaba yo. Explícanos un poquito de esto. Claro, o sea, las mismas Naciones Unidas, ¿verdad?, han ofrecido todas estas cosas, ofertas de tierra para el Estado palestino, todas las veces, desde el Acuerdo de Oslo en el 93,
¿Se acuerdan ustedes? Estaba el presidente Clinton, una foto muy famosa en la Casa Blanca, con Yitzhak Rabin a su derecha, ministro de Israel, y Yasser Arafat. De todas las veces que se han celebrado acuerdos, siempre desde el 48, cuando llegó Israel a la tierra, los judíos no aceptaron las condiciones que le imponían los ingleses, ni Francia, ni la Liga de Naciones. Así que nunca han aceptado ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en la Constitución que existe de Palestina, o de los palestinos, que ellos van a exterminar a Israel. No quieren Jerusalén, no quieren la tierra, quieren toda la tierra de Israel, porque ellos creen que es de ellos. Y mientras ellos no exterminen y acaben con el Estado de Israel, la ONU no podrá hacer absolutamente nada más que puras farsas y puras cosas tontas de decir, ya les ofrecimos, e Israel no quiere. ¿Quién siempre Israel ha aceptado en todos los acuerdos? Se han dado la mano. ¿Quién ha violado todos los acuerdos? El grupo de los árabes. Oh. Bueno, aquí la opinión, ¿verdad?, de don Armando, del doctor Armando Alducin, él la ha expresado el día de hoy. Tenemos este resumen de todo lo que él ha compartido con nosotros, Roger. Bueno, creo que está todo lo que él mencionó en el programa. Aquí está el extracto de esto, lo que pues esas notas las puede tener usted disponibles ahí. Y bastante, como 50 minutos, Roger, de información importante. Así es, y muy sencillo, Jonás, y al pie de la pantalla está el número a través del cual usted puede descargarlo gratuitamente, como bien lo ha dicho don Armando, gratuitamente lo ha querido compartir con cada uno de ustedes. En la sección de descargas, ahí al número de WhatsApp, usted aprieta, dice hola, y le aparece un menú, descargas, la primerita que aparece dice mentiras, contra Israel, y ahí usted le da clic y ahí le va a descargar este documento totalmente gratuito, y además a partir de mañana puede seguir de cerca toda esta resumen y comunicación que ha hecho el doctor Armando Alducin acerca de cada uno de estos puntos a través de este programa en Enlace Plus a partir de mañana. Muy fácil, Jonás. Sí, mencionaba algo, doctor, usted ahorita sobre el antisemitismo, se ha metido aún en medio de la iglesia. Yo, le soy franco, cuando usted dijo eso, me choqueó, no me he dado cuenta, no me he fijado mucho. Tal vez sí hay una posición a veces diferente en cuanto a la estrategia a usar. Claro. Sí, es que se le va la mano, es que hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, pero siempre entiendo yo defendiendo y entendiendo la posición de Israel, de que tiene que defenderse, de que esto no puede continuar, pero yo lo haría de esta forma, no lo hace alguien antisemita. Claro. Sería muy bonito escuchar me gustaría un día, no sé si podríamos conseguir a alguien de esta otra línea para poder tenerle un programa y que ustedes dos pudieran hablar, cada uno conversar y ver las diferentes posiciones y justificaciones de cada uno, pero yo no he estado al tanto del antisemitismo dentro de la iglesia como tal, no he oído mucho de eso. Definiendo la palabra antisemita, bueno, desde el principio etimológicamente está mal aplicada, porque la palabra semita es tanto para árabes como judíos, porque los dos descienden de Sem. Todo lo que es el Medio Oriente y el Asia Central son semitas, pero se ha aplicado nada más en contra de los judíos. Si eres antisemita, eres antijudío, y es realmente antijudío y antiárabe también, pero para que veamos cómo está el mundo de revuelto. Entonces, sencillamente una palabra, una persona que se dice antisemita, es una persona que dice estoy en contra del judío, o sea, le preguntas por qué, y te contesta por qué es judío, o sea, es un odio racial. Es un odio completamente que ha entenebrecido el entendimiento de la gente, que ni siquiera saben por qué están protestando ni por qué son antisemitas. Pero hay una corriente tremenda entrando a las iglesias de muchos líderes que están predicando abiertamente, ¿verdad?, que Israel ha cometido genocidio, etcétera, etcétera, y que Israel ya no es el pueblo de Dios. Esto viene desde la doctrina teológica del amilianismo. Ya Dios se acabó con Israel, ya no tiene ningún programa. La iglesia ha tomado, se llama la doctrina del reemplazo, la teología del reemplazo. Esta doctrina es antisemita porque está en contra de los propósitos históricos
claramente definidos en la palabra. Dios no ha acabado con Israel, Dios tiene un programa para Israel, e Israel estará hasta el final en la guerra del Armagedón, peleando en contra del mundo oriental, que es el mundo del Islam, hasta que Jesucristo venga. Y todas las naciones que viene Cristo a juzgar serán naciones en su mayoría islámicas. Aquí no podemos decir que Dios ha terminado con Israel por el amor de Dios. Entendamos la Biblia, no la espiritualicemos, ni tampoco estemos tratando de darle una interpretación que nosotros creemos y robándole la interpretación literal que la Biblia merece. Bueno, está interesante hoy tenemos reunión, ¿verdad, Roger? Hoy este podría ser un tema sí, interesante para la reunión con los pastores el día de hoy, y bueno, nos quedan un par de minutitos, solamente, doctor Armando, así se puede, en cuanto al momento escatológico, entonces usted que ve alguna relación en esto, lo de Ucrania-Rusia, lo de Israel-Hamás, ya en la parte escatológica. Sí, es importante recordar que al final la Biblia lo dice claramente. Esto tomaría otro programa, claramente en qué condiciones nos encontramos escatológicamente. En Daniel 2 se nos habla del estatus de Nabucodonosor, que los últimos 10 dedos, ¿verdad? Son 10 naciones que finalmente cuando Cristo venga, este será el gobierno final del anticristo, y serán 10 naciones del Islam, como lo vamos a ver a continuación en algún otro programa, pero van a ser naciones islámicas. El anticristo será un personaje del Islam también, será musulmán el anticristo. Y esto hay cantidad de pasajes de la Biblia que lo podemos demostrar. Así que todo esto está conjugado ya para la preparación cuando el anticristo venga, para ello va a ser el Mahdi, porque el Islam está esperando a un Salvador, a un Mesías, que para ello va a ser el Mesías, para nosotros va a ser el anticristo. Así que tenemos que entender esto claramente para poder comprender y trazar bien la palabra de verdad. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más, don Armando. Creo que va a ser para los que están viendo en la mañana, nos vamos a tomar un cafecito ahorita y poder conversar de esto. Va a estar bonita esa conversación. Con este frío más. Roger, muchas gracias por estar con nosotros. A usted por permitirnos estar en su casa. Muchas gracias. Nos vemos mañana, si lo permite, nuevamente aquí entre nosotros. Chao.